Dejamos ya esa parte política de la tertulia que tendremos ocasión de recuperar en próximos programas. Ya saben que estamos haciendo un esfuerzo extraordinario con candidatos, con esas entrevistas que realiza nuestra compañera Marta Rodríguez, visitando las cabeceras de comarca, poniendo rostro y voz a muchos de los que quieren representar a sus municipios. Pero vamos a tener por delante semanas intensas, con mítines, con actos. Por cierto, este jueves Pedro Sánchez viene también aquí a Logroño y bueno, la noche electoral ya ni les cuento cómo va a ser. Así que aparcamos un poco eso. Y Víctor, decía yo lo del tiempo, lo de la sequía, tú porque eres de ciudad, sí, ciudad pegada al campo, sí, y por tu trabajo durante... Y muy dependiente del regadío. Del regadío, Que por cierto es una revista, ¿verdad? Extraordinaria. Revista. Nosotros nos llaman los del regadío, Eso en es, la zona del entorno de Uñuela, Huerca, Nájera, y la revista que tiene pues 60 y tantos años, no cuántas, un montón. El regadío, y eran tres amigos, que uno era marino, otro estaba en cenicero y otro también, los dos estaban ceniceros, se escribían cartas y luego en la linotipia de mi tío José María Pascual la ponían en un papel, un papelito, y entonces decía, la revista, qué bueno, noticias de cenicero, trallazos, cosas muy simpáticas de cenicero. Las redes sociales de entonces. Mucho aroma. Al contrario de lo que dice Pedro, yo creo que sí tenemos sentimiento riojano. Quizás lo que no tenemos es... No. De riojanos sí. Lo que no tenemos es de nacionalistas riojanos. No, yo he dicho de región. Y somos los más abiertos. Sí, de riojanos lo hemos tenido mucho antes de tener autonomía. Lo teníamos mucho antes. Sí. Pero no tenemos ese sentimiento de comunidad que tienen otras partes de España. No somos ni murcianos, por ejemplo, ni valencianos, ni gallegos, ni vascos, ni catalanes. Todo eso nos cuelga a los riojanos. Somos menos nacionales. Porque nosotros, ¿por qué? ¿Por qué somos tan abiertos, como has dicho? Claro. Porque por aquí no falta pasar más que el Capitán Trueno. Por aquí han pasado todos. Por eso, y a todos hemos tenido... Pues eso, a todos hemos tenido que hacer, sí, por eso no somos nacionalistas y plegarnos a lo que nos decían. Y somos riojanos, estamos muy orgullosos de ser riojanos, pero no tenemos absolutamente nada de nacionalismo, absolutamente nada. No, nacionalistas nada, pero riojanos... Porque el regionalismo es otra cosa que el nacionalismo. Total. Que reconducía yo el asunto al tema del campo y de la sequía, que no sé si estáis observando con preocupación. Ha vuelto al debate nacional, tampoco sabe uno muy bien si como cortina de humo, si como asunto importante también, o... Hombre, nos va la vida en ello, Sofía, literalmente. ¿cuál es tu sensación en torno a estos...? Mi sensación es que, yo creo que lo comenté en Semana Santa, ¿no? Que la gente estaba muy contenta. Del buen tiempo, del sol. Del buen tiempo, del sol, de la playa, pero claro, es que si hace muy buen tiempo cuando no toca, luego las represalias y las consecuencias pues las vemos en este caso en el campo y nos llevamos las manos a la cabeza. Entonces yo creo que está muy bien el turismo, está muy bien incentivar el comercio y tal, pero que es que no puede ser a costa de cargarnos aquello que nos da de vivir, porque de playa no necesitamos para vivir, pero tener fruta, tener verdura, tener alimentos de calidad, sí. Entonces, también lo he dicho muchas veces aquí, como muchas veces los grandes partidos hacen política muy de a corto plazo y no hacen políticas de a 4 o 8 años, planes independientemente de que vayan a gobernar o no, pues estas consecuencias tenemos. Si seguimos cebando la máquina, pues llegará un momento en que un sueldo medio, como puede ser el mío, pues no podamos tener una alimentación variada porque tendremos que importar muchos alimentos y no... Te pondrán un huerto de estos que... Pero variada y de calidad, porque luego se nos puede olvidar, cuando decimos el sentimiento de riojano, yo creo que algo que sí que lo tenemos muy adentro es que en La Rioja se come y se vive muy bien. Pero se come muy bien porque tenemos el campo cerca y nos lo estamos cargando. Entonces que a la hora de gobernar y a la hora de priorizar nuestras vidas... Yo creo, perdona, que el tema de la sequía está ahora, pero quizá no es el momento más oportuno para sacarlo de manera objetiva. A ver. Porque esto no es de ahora. Esto es un problema coyuntural que viene desde hace muchos años. Hombre, tú no te acordarás porque tú no habías nacido, pero lo de la pertinaz sequía era un dicho, ¿sabes? La pertinaz sequía. Sí, pero eso... Y el pavoroso incendio. Estructural que no se puede resolver con medidas coyunturales. Ayudar, sí, es una medida coyuntural.
lo que se está haciendo me parece bien, con el IRPF, ayudar sobre todo para que no mueran los árboles, las plantas, pero solamente lo demás es una medida coyuntural. Lo estructural, hay que empezar a hacer obras, hay que saber que el agua de España es de todos los españoles. No es solamente del que pase, y nosotros somos unos privilegiados, que tenemos que pasar el Ebro por aquí, ¿eh? O sea, ojo, el Ebro y los siete ríos que tenemos, somos unos privilegiados. Pero hay que hacer obras que se pueda aprovechar el agua, porque lo del cambio climático está ahí, o sea, eso no lo va a quitar nadie. Y que vamos a tener hace falta calentamiento global también, pero hay que hacer obras para cuando, porque lo que no va a dejar es de llover. Habrá momentos en el que, digamos, no va a parar de llover. En ese momento hay que tener infraestructuras para poder solucionar los problemas como los de este momento. Pedro, ¿cómo lo ves? Pues estoy escuchando a mis dos compañeros muy interesado, pero me parece que la problemática no supera, ¿no?, en ese sentido, lo que estamos hablando. A mí me parece que la problemática de la sequía, del cambio climático, de todo lo que viene, es un problema a escala mundial. No es un problema solamente de La Rioja o de España, ¿no? Indudablemente, ¿qué ocurre? La Rioja es pequeñita, España somos pequeñas, en el contexto mundial también, luego no podemos tener una gran influencia. Si no hay una conciencia a nivel planetario de que ha cambiado algo y de que corremos un riesgo enorme como especie, no este pueblito de al lado o el otro, sino la especie humana, y que va a llover, Víctor, pues probablemente llueva, yo no voy a decir que no, pero que vamos a un cambio que no es como antes, como usted dice, la pertinaz sequía que se decía en la época de Franco, eso es otra historia. Lo que está pasando hoy no tiene nada que ver con aquello. Hoy es un cambio global de todo lo que llamamos el globo terráqueo, influenciado por aquellas cosas que el ser humano ha hecho, y por otras a lo mejor también, pero fundamentalmente por las cosas del ser humano. Entonces, o cambiamos la estructura del mundo o no tenemos solución. Lo que tú decías, bueno, es que para comer no podemos ir en contra tampoco de esas playas y de otras cosas. Yo sí no ir en contra. No, pero tú dices primero, o sea, vamos a ver. Yo digo que hay que encontrar un punto de equilibrio entre diferentes áreas de la vida. Sí, pero no quitemos tampoco las playas. No. La estructura del Los mundo, campos de golf, que están siempre en debate en estas circunstancias. Bueno, bien, quitemos los campos de golf. Los campos de golf generalmente se riegan con agua propia, regenerada por sí mismos. Vamos a empezar por ahí. Y en segundo lugar, generan una cantidad de dinero a este país muchísimo mayor, probablemente muchísimo mayor que mucha agricultura de la que estamos hablando. O sea que si estamos en un sistema económico como el que queremos, o una de dos, o cambiamos todo, cambiamos nuestra percepción económica, queremos bajar a un nivel distinto, pero todos generalizando, y nos lo dicen claro y asumimos esa responsabilidad, o no nos metamos tampoco ni con una cosa ni con... Estamos en un espacio global, y en un espacio global entra todo. Y ya va siendo hora de que los ciudadanos empecemos a exigir, porque no lo exigimos, seamos claros, a nuestros políticos, como bien decía Víctor, que tomen responsabilidad. Por ejemplo, vamos a venir a Logroño. Uno sale camino del Ardero, o camino de... ¿cómo se llama esto? De los otros pueblos que están aquí. Bueno, y se encuentra con unas acequias enormes regando a manta. Eso es anti todo. Eso es, es una barbaridad enorme. Israel tiene la mitad de la mitad de la mitad de agua que nosotros y tiene una agricultura potentísima. Claro, con el agua que baja en una hora por una acequia de estas, podemos regar media España. Lo que tenemos que hacer, como bien has dicho, Víctor, es que nuestros políticos se pongan las pilas, que ya se las debieran haber puesto no ahora, sino hace años. De aplicar porque soluciones la infraestructura para quitar la sequía no se quita en un mes. Como dice Víctor, sí. Hace una infraestructura que nos lleva años a hacerla. Luego estamos absolutamente dejados de la mano de Dios por nuestros políticos. Pidámosles responsabilidades de una vez y si hay que tirarles un tomate, se lo tiraremos. Pero blandito para que no haga daño. Yo cuando hablaba del punto intermedio es como con el tema de la ley, sí o sí, que lo vamos a hablar después y creo que es un buen ejemplo. Tú puedes tener unos ideales feministas, pero si va a tocar el Código Penal no puedes ir de espaldas a justicia. ¿Eso significa que no hay que luchar? No, significa que hay cosas que no son parciales y que si una cosa afecta a la otra habrá que ponerla en consenso de manera común.
¿Cómo? Con planes a medio y largo plazo. Claro, que sí. lo que no se puede hacer es, no, a mí me apetece hacer, veo desde mi parcela de concejalía, de consejería o de ministerio y me olvido de que hay realidades paralelas. Claro. Y Entonces, a eso me conectadas. refiero con llegar Sí, sí, sí. a puntos Pero no intermedios. solamente exijamos a los No ir en políticos, contra de él. no solamente exijamos a la estructura política del país, que tú también lo he dicho, sino exijámonos a nosotros por mismos. supuesto. Cuando, vuelvo a repetir, cuando sales por los campos de La Rioja, Claro. ves una cantidad de agua desperdiciada enorme. Lo ¿De de dónde piensa baja esa agua? globalmente, actúa Del localmente, pantano. que Al suena final hippie, el pantano pero se es vacía, una claro. realidad. Sí, Y vemos se muchas repone, veces fincas y fincas absolutamente encharcadas. Eso no puede ser. Luego, hay que empezar, el ciudadano, hay que tomar conciencia de ciudadanos y tenemos que tomar la conciencia de la nueva situación en la que nos encontramos. Y después, que somos los principales, los que formamos el país, exijamos a nuestros representantes políticos, y los hemos puesto ahí para eso, para que solucionen los problemas que los ciudadanos estamos viendo. O que al menos no los y a ellos estropeen les más. damos la capacidad de que solucionen esos problemas. Sí. Háganse esas infraestructuras enormes que hacen falta en España, no quitemos ni el regadío a los tomates de Huelva ni a los otros, sino que hagamos los planes que hay que hacer. Como en algún momento se hizo en España, aunque yo no estoy de acuerdo con quien los hizo, pero sí con los pantanos que se hicieron en España. Vamos a ver, no, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero eso no se puede hacer pensando en que de aquí a 4 años No, si lo estoy va diciendo. a venir otro. Si lo estoy Claro. diciendo. Esto, Estoy si diciendo. se llevaría a cabo, voy a poner un ejemplo que a lo mejor es una barbaridad, pero hay un tribunal constitucional que tiene que ser independiente de cualquier Debería, gobierno. debería. Si hubiese, de verdad, un organismo, un órgano, que estuviese formado por personas independientes, que por supuesto fuesen gente de valía, profesional, y que además lo que ellos dijesen se haría, en ese momento haríamos un proyecto para 15, 20 o 25 años de infraestructuras y que se metería Para mucho en los más. presupuestos, Claro, en los claro, presupuestos generales del Estado. De esta manera no lo va a meter nadie, porque ahora es cuando nos estamos Pero si acordando. estoy de acuerdo, Víctor. Pero Cerramos ya este capítulo, Dos que es que lo ha segundos, dicho dos segundos. Pedro, que es que se nos pasan los minutos Vale, venga, y ha sacado Sí, Sofía algo. otro charco. Decías tú que las fincas de La Rioja están encharcadas, ¿no? Sí, Hombre, lo del ¿de qué Ministerio manera? Igualdad. Puh, Vamos, Sofía, no con todas las fincas de La Rioja, ¿eh? muchas, sí, qué o año más algunas. perdido. La reforma express de la ley del solo sí es sí, que ya finalmente ha quedado hecha, aprobada y con tanto ruido, tanta polémica y tanta repercusión política como social, porque al final todos hemos caído de una u otra forma en esta controversia entre amigos, entre compañeros o entre incluso familiares. Esto Sí, está en pero el la debate, clave del ¿verdad? matiz, A ver, entre familiares y amigos, Sí. no en el ministerio ni en el Parlamento. Es Bingo. que hay bastante. O sea, yo en mi casa, con mi pareja, puedo debatir y chascarrillear todo lo que me apetezca. En el momento en que represento a la ciudadanía en un ministerio o en el Parlamento, Sí. creo que los debates de plaza de barra de bar. tienen que quedar un poquito al margen porque estamos hablando de otra cosa. Por Y este tema supuesto. es muy serio, como Por todos los que se supuesto, hablan en claro. sede parlamentaria. ¿Cuál es Entonces, tu- el problema es que se hayan asemejado los debates, cuando las Completamente, esferas por tenían que completo. diferenciarse bastante. ¿Cuál es tu reflexión final después de todo este lío? Del no, la ley está bien, la interpretan mal, no, pero es que y al final igual hay que cambiar algo, no, pues Yo, sí, bueno, lo he dicho muchas veces aquí, que como mujer feminista, a mí este ministerio me ha decepcionado porque creo que ha sido una oportunidad fallida porque se han representado a ellas mismas, que ahora de repente el feminismo no es punitivo, pues será desde antes de ayer, porque toda la vida, no, o sea, nunca ha sido una de las, lo de la agenda feminista que se oye, en ningún momento uno de los mandatos o una de las orientaciones era que las leyes no tenían que ser gravosas para aquellas personas que cometan delitos, sino que había otras cosas que también había que trabajar y tener en cuenta, que son cosas muy diferentes. Que estemos a favor del consentimiento, de que una mujer tenga derecho a que si expresamente, y no caigamos en lo fácil de como decía, ¿no? Cayetana Álvarez de Toledo, va a tener que firmar, no hace falta firmar nada, hay muchas formas de demostrar el consentimiento, pero de ahí a que aquellas personas que agreden sexualmente a una mujer o a quien sea cumplan una hombre. pena. tenga que reducirse la condena, eso, o sea, son debates diferentes. Entonces creo que se han representado a sí mismas en nombre de algo mucho mayor a ellas y que ha sido una decepción total. Creo que el resto de partidos han puesto sentido común, ya no sé si lo piensan o no, porque esa ley fue aprobada por muchos grupos parlamentarios, no solo por el grupo de Podemos, que hay cada uno que haga también su reflexión de cuando aprueban las cosas. Yo no digo que todo el arco se tenga que leer todo porque sería materialmente imposible, pero cuando hay informes
a nivel nacional de entidades de suficiente peso que te están diciendo ten cuidado con esto y la aprobáis porque hay que hacer la bandera del feminismo, pues bueno, son cosas peligrosas y así nos ha pasado. Yo creo que han puesto sentido común los grandes partidos, algunos se tienen que comer más cosas que otros realmente por lo que han estado defendiendo, pero que bueno, que yo creo que ahora tenemos una ley que sí se ha dado un paso más allá, porque tampoco soy de las personas que piensa que hay que hacer la revolución constantemente. Creo que el consenso es muy importante en política porque reduce el clima de tensión y de crispación, de estar unos en contra de otros. Hay veces que mejor avanzar despacio, pero avanzar con paso firme, que no hacer estas cosas, que lo único que ha hecho es daño al feminismo, daño a este gobierno de coalición. Y crispar. Y crispar el ambiente, cuando no era necesario. En una cosa que yo creo que había más o menos consenso independientemente de la terminología que se usara. Estamos de acuerdo que cuando alguien se equivoca tiene todo el derecho y la obligación a rectificar. Sí. Y porque te equivoques no eres ni mejor ni peor. Y el que rectifica generalmente es más inteligente que el que Se empecina. tiene ella. La sostiene y no la enmienda. Y no la enmienda, sí. A mí me extraña mucho lo que ha pasado con esta ley. Primero, yo creo que tanto el sí debe ser tanto para mujeres como para hombres. Indudablemente no voy a discrepar, o sea, voy a poner ahora encima de la mesa que no es mucho más la agresión a las mujeres que a los hombres. Pero no habría que hablar tanto de agresiones solamente a mujeres, sino a quien se agreda, sea quien sea. Sí, pero cuando mayoritariamente somos nosotros lo la que... acabo de decir. Pero a veces los hombres, los que hemos pasado al género masculino, estamos en el género masculino, empezamos a tener una pequeñita sensación de que nos gustaría no tanta agresividad, o al menos no aparente agresividad por la otra parte. Porque somos muchos los hombres de este país que jamás hemos agredido ni física, ni mental, ni vamos a agredir jamás a una mujer. Luego, también creo que a veces se nos está atacando de una manera un poco descarada, ¿no? Pero en el Consejo de Gobierno a mí me extraña muchísimo, habiendo como hay dos jueces muy inteligentes y muy bien preparados, que cuando salió la ley no se dieron cuenta de algo de esto, ¿no? O es que se aprueban las leyes así a la buena de Dios, o qué ocurre en este país. Yo creo que sí se dieron cuenta. Sí, Hay otro problema, el de la formación. O sea, con todos mis respetos para la ministra de Igualdad, Ya la hemos criticado muchas que veces. salga a enmendarle la plana a magistrados de prestigio, por favor. Otra cosa es que diga, esto va a ser por mis narices. Bueno, pues Sí, por mis algo así narices, porque debe si no, decir. pues lo haces y se ha terminado. Pero había informes absolutamente... Esto lo sabían los que de verdad analizan las leyes y saben de ley y Sí, de justicia. yo digo Consejo de Gobierno, no me refiero a eso. Lo dijeron clarísimo. Dijo, oye, Pues entonces, vas a Sí, ahora vas a adelante, pero va a tapar tener un estas agujero, consecuencias. pero vas a hacer otro así de grande. no apruebes la norma, no la apruebes. O aprobarla con modificaciones. Si la norma en sí, en principio, no era mala. El problema es que era bastante, según dicen algunos juristas, con algún pequeñito apartado, habría sido una norma Sí, que una disposición adicional. podría haber funcionado bastante bien, ¿no? Y yo que suelo ser mal pensado siempre, casi nunca acierto, pero suelo ser mal pensado, creo que eso lo puso alguien o algunos grupos que a ellos les beneficiaba. Hombre, no, sí, porque política, seguro que me equivoco igual, pero... En política yo estoy de Ojo. acuerdo contigo y fíjate, voy a decir, Ojo. me voy a mojar. Yo creo que el presidente de nuestro país es muy maquiavélico y sabe muchísimo de política a largo plazo. Hombre, que se ha cargado no lo sus socios sé. de gobierno. Yo creo que es muy maquiavélico y no diría que lo que estás diciendo... Esté desencaminado. Bueno, vamos... No, yo no hablo, Ya. hablo de grupo o de No, grupúsculos, lo que le Pues quieras llamar, ¿eh? Pues yo me refiero al presidente de nuestro país. Que nos tenemos que ir, que se nos ha ¿Sí? pasado el tiempo ya volando, no pero hemos hay empezado. unos minutos para compartir con ustedes la imagen, desde luego, de estos días en la capital riojana, que es el adiós al puente de Vara de Rey. ¿Lo vais a echar de menos, Pedro? Tú que tanto lo has visto, que tanto lo has paseado, que ahora mismo lo tienes que rodear. No lo voy que a echar, tanto- echar de menos que quiten el puente, porque antes subía una cuesta y ahora espero que Que lo hagan una pendiente un poco más... Vamos a ver si no lo En tenemos... Logroño estamos llenos de trincheras. A ver si no lo y tenemos tenemos que echar de alguna, ¿no? menos. Sí. Y la pega está que se han vuelto a hacer hace 4 días más trincheras en esta ciudad. A mí me parece... O sea, las políticas a veces municipales de Logroño, de todos los arcos políticos,
han sido desastrosas. La trinchera que la quitamos de la Gran Vía. Sí. Después venimos a hacer esta nueva. Luego hacemos la circunvalación. Cualquier día hacemos otra. Víctor, el espectáculo, fíjense, ahí era ese time-lapse extraordinario en el que vimos cómo se organizaba todo y por la noche la tecnología es maravillosa. fueron levantando esas vigas de no sé cuántas toneladas. La verdad es que... Esto ha ocurrido, saben ustedes, cuando por ejemplo actúa Gorgorito en las fiestas de nuestra Rioja, que la foto no es Gorgorito, sino la del público mirando, los niños. Pues esto ha sido igual. La foto era la de la gente observando las esa obras. grúa gigantesca, claro. Esa grúa, y que siguen hoy todavía por aquí. Muchos ciudadanos vienen a ver la obra, vienen a ver la grúa, vienen a ver... ¿Tú has sido de esos, Víctor? No, vine con mis nietas y al final nos desviaron, tuvimos que marchar otros Y vimos, no lo viste. porque mis nietas viven aquí al lado, o sea, por eso vinimos a verlo y vimos la grúa, pero no vimos por la noche el desmontaje, espectáculo. ¿no? Y digo que a ver si es de verdad que no la tenemos que echar de menos, porque mejora la viabilidad. A ver. Veremos, Sofía, ¿qué te parece? Pues a mí son esas imágenes que luego dentro de... Yo cuando voy al dentista me hace mucha gracia porque tiene una televisión y pone fotos de... Antiguas, tal. Anda. Pues que dentro de unas décadas, pues yo creo que serán una de esas imágenes porque son momentos pues históricos para la ciudad y que de vez en cuando dirán, ahí va, pues mira, yo ahí tenía no sé cuántos años. ¿Tú le echas de menos esas esculturas que eran elementos en tensión? Sí, pero yo creo que eso es lo que decía antes del punto de encuentro, del punto intermedio, de que se puede evolucionar borrando trincheras, pero hay elementos que pueden dar ese sentimiento de continuidad, de que la ciudad sigue en avance, y yo soy de las que piensa que recuperarlas no... Se podrían haber recuperado. Se podrían haber recuperado dentro del diseño actual de... Artísticamente, Pedro, ¿tú les otorgabas algún valor a esas esculturas? A la idea que tuvo el creador, sí. A la realización de esas esculturas, la ejecución no. A la ejecución, ninguna. Esas esculturas, en principio, eran acero corte, que al ponerlas al aire libre, con su espacio, la lluvia y el viento, van haciendo una auténtica maravilla, ¿no? El ritmo que tenían a mí me gustaba. Tal y como se pusieron además en esos dos pilares armatostes de hormigón, era horroroso. Era horroroso. Pero la idea del creador era interesante. ¿eh? Era buena. La ejecución muy mala. Y no hemos hablado, por cierto, ¿de qué? Pues de las casas. ¿Qué casas? Sí, la ley de vivienda. Es verdad, es cierto. ¿Y puedo hacer una cuñita? Sí, venga. por favor, vale, cultural. Sofía, Esta tarde en la Casa del Libro, un amigo, Pepe Pereza, presenta su libro y vamos, yo os animo a todos a acudir porque es una mente pensante alternativa que hace relatos cortos y que siempre te abre ventanas, ¿no? A pensar, a que te dé el aire fresco. Exacto. Es que la poesía, mira, decía... No es de poesía, son microcuentos. Sí, microcuentos. Venga, que ponemos alguna imagen de vivienda y abrimos también esa ventana. Pedro, ¿cuál es tu reflexión sobre la ley, sobre los anuncios de ahora vamos a hacer, ahora la Sareb, ahora 20.000 nuevas, ahora vamos a sacar más pisos? ¿Cuál es tu Pues son tu reflexión? Venga. Algunos brindis al sol. A ver. Empezando por ahí. Mira, en España me parece que se vienen a construir aproximadamente al año sobre 1 millón de viviendas. Y viviendas sociales es el 2%. Si el presidente del gobierno actual, sumando todos los días que ha dicho una y otra, me parece que llegan a 180.000 viviendas. Si tenemos 1 millón al año y un 2%... faltan unos cuantos años para cubrir las 180.000, ¿eh? Unos cuantos años. Y luego no nos olvidemos de otra cosa. O sea, en este país tenemos responsabilidades, los de ahora, los de antes y los del pasado. Aquí hubo una alcaldesa a nivel nacional de una gran capital, por no decir la capital de España, que se dedicó a vender esas viviendas a grupos a precio de nada. A precio, y no fueron ni 2 ni 3, fueron miles de viviendas. Luego aquí se ha equivocado el anterior, el actual, y me temo que el siguiente. Que el que venga. Víctor, ¿cómo ves? Pues lo veo como hacer promesas con lo que no es tuyo es importante, o sea, es fácil, ¿eh? De momento, yo lo que escuché ayer, que estuve viendo un rato el debate en el Senado, en el Senado, la responsabilidad del suelo urbano es de los ayuntamientos. Claro. Y en la ley de la comunidad autónoma. Sí. O sea, sí. Bueno, pues yo puedo prometer y después yo creo que eso va a ser es un brindis al sol clarísimo. Pero por ejemplo, yo creo que es un engañado. Perdona, pero brindis al sol lo de la promesa. Lo de la ley hay que analizarla y hay que ver un poco
eso se carga un montón de cosas. De ahorros. Un montón de cosas que son además constitución pura. La ley de la propiedad, o sea, en lo mío no puede, vamos, si se mete en lo mío estamos en otro régimen totalmente distinto. Eso yo creo que lo tendrán que analizar también y tendrán que volver a hacer lo del sí es sí. Si la aprueban, volverán a hacer con la ley del sí es sí, es decir, me he equivocado y lo volveré a corregir. Yo con el tema de la vivienda social, yo como pertenezco a la generación que ahora le toca emanciparse, yo veo, porque yo por suerte estoy emancipada hace, bueno, por suerte o por desgracia, ¡Suerte! No, porque fueron por circunstancias no bonitas, pero yo llevo independizada muchos años, pero veo a la gente de mi edad, gente a jornadas completas con sueldos que no se lo puede ni llegar a plantear y que con 30, 35 años la gente no quiere compartir piso a modo estudiante, porque es una etapa que ya han debido de pasar. Entonces, que es un tema lo suficientemente serio como para que no la gente o los partidos no hagamos excesiva campaña si luego no lo vamos a poder realizar, porque estamos jugando con la vida de la gente. Es que yo creo que se debe hacer, creo que es muy importante. No solamente eso. Lo de la vivienda social, por supuesto. Hombre, vamos a ver. Hay que hacerlo. Yo te digo que no hay que utilizarlo como herramienta para tirar y luego que dentro de eso no hay que aprovechar para meter algo que no tiene nada que ver con lo que está diciendo. Respetando la propiedad privada, respetando esos ahorros que mucha gente vive de esos alquileres. Pero no olvidemos una cosa. Inglaterra me parece que tiene un 15% de vivienda social al año. Y los países de hay algún país que llega al 20, no sé si llega al 20, algún país. Sí. O sea, es que estamos, indudablemente, vivienda social hay que hacer. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo regimos eso? O sea, hay que hacerla con cabeza y no hacer lo que estamos haciendo. Y luego, desde luego, aparte que hay que hacerla, luego no se la vendamos a un fondo buitre, por favor. Que nos vamos, que suena la sintonía, y se nos ha hecho hoy cortísimo. Esta tarde-noche. Mira, vamos a tener, Pedro, muchas ocasiones de hablar de Picasso este año. Cuando quieras. Lo apunto ahí para un debate que también tiene su miga entre lo moral y lo artístico, lo personal y lo profesional. Está en todos los medios nacionales e internacionales. Está muy bien. Víctor. Bueno, pues que nos veremos esta noche. Nos veremos, Sofía, un placer. Otro día de Picasso y esta noche nos dará tiempo para hablar. Esta noche tenemos otra tertulia, pero ya sin cámaras. Sin cámaras. Que seguimos, hacemos una pequeña pausa y tramo final ya del programa con entrevista y reportaje. Hasta ahora.